Buenos días compañeros, mi nombre es Kelvin Cruz y hoy voy a impartir la clase y vamos a hablar de la regulación endocrina. La regulación endocrina es un proceso fisiológico y mucho más, incluyendo el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, el equilibrio de líquidos y las concentraciones de iones y compuestos químicos específicos en la sangre, la orina y otros fluidos corporales. Los tejidos y los órganos del sistema endocrino secretan hormonas mensajeras químicas que cambian señales a otras células. El sistema endocrino y el sistema nervioso interactúan para regular el cuerpo. El sistema endocrino trabaja estrechamente con el sistema nervioso para mantener la homeostasis, el ambiente interno, el equilibrio del cuerpo. El sistema nervioso responde con rapidez a los estímulos a transmitir señales eléctricas y químicas, ya que las neuronas envían señales a las células musculares y glandulares, incluidas las células endocrinas. El sistema endocrino envía señales a una gama de mucho más amplio de tipos de células objetivo que el sistema nervioso. En general, el sistema endocrino reacciona con más lentitud que el sistema nervioso, aunque sus respuestas pueden ser más consideradas. Como se verá, el sistema nervioso ayuda a regular muchas respuestas endocrinas. Por ejemplo, cuando el cuerpo es amenazado, el hipotálamo señala a las glándulas suprarrenales que secreten hormonas epinefrinas. También el sistema de retroalimentación negativa regula la actividad endocrina. Aquí la mayor parte de la acción endocrina es regulada por sistema de retroalimentación negativa. Las glándulas paratiroides regulan la concentración de calcio en la sangre. Cuando la concentración del calcio no está dentro de los límites homeostáticos, los nervios y los músculos no pueden funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay muy pocos iones calcios presentes, las neuronas se activan espontáneamente, provocando espasmos musculares. Cuando la concentración del calcio varía demasiado con respecto al estado estable hacia arriba o hacia abajo. Los sistemas de retroalimentación negativa restauran la homeostasis. También tenemos las hormonas, son asignadas a 4 grupos químicos. El primero está derivados a ácidos grasosos, el segundo esteroides, el tercero derivados a aminoácidos y el cuarto péptidos o proteínas. Bueno, las prostaglandinas y las hormonas juveniles de los insectos son derivados a aminoácidos grasosos, y la hormona de la muda de la piel de los insectos es una hormona esteroide. Bueno, en los vertebrados, la corteza suprarrenal, los testículos, ovarios, la placenta, secretan hormonas esteroides. Y químicamente, las hormonas más simples son derivados de aminoácidos. Las hormonas de la tiroides, que es la T3 y T4, son sintetizados a partir del aminoácido tirosina y del yoduro. Y las péptidas son el grupo hormonal más grande,
Son un grupo de moléculas de señalización que es producida por las neuronas. También vamos a hablar de la regulación neuroendocrina en los invertebrados. En los invertebrados, las hormonas son secretadas principalmente por neuronas en lugar de por glándulas endocrinas. Estas neurohormonas regulan la regeneración en hidras, platelmintos y en anélidos, los cambios de color en los crustáceos y el crecimiento del desarrollo, el metabolismo. Los insectos tienen glándulas endocrinas y células neuroendocrinas. La regulación endocrina en los vertebrados. Aquí las hormonas de los vertebrados regulan actividades de diversas, por ejemplo, como el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la tasa metabólica en el equilibrio de líquidos, la homeostasis sanguínea y la respuesta al estrés. La mayoría de los vertebrados tienen glándulas endocrinas semejantes, aunque las acciones de algunas hormonas pueden diferir en varios grupos de vertebrados. Como podemos saber, la mayoría de las actividades endocrinas es controlada directamente por el hipotálamo, que vincula los sistemas nerviosos y endocrinos tanto anatómica como fisiológicamente. La glándula pituitaria está conectada al hipotálamo por el tallo hipofisario. La neurosa del hipotálamo se secretan neuronas que regulan procesos fisiológicos específicos debido a que las secreciones de la glándula pituitaria controlan las actividades de varias o otras glándulas endocrinas. La glándula pituitaria produce 6 hormonas péptidas que ejercen una influencia de gran enlace sobre el crecimiento metabolismo. Producen enlaces sobre el crecimiento y mucho más a otras actividades corporales. La glándula pituitaria humana consta con 2 partes principales, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En algunos vertebrados también hay un lóbulo intermedio. El lóbulo posterior de la glándula pituitaria se desarrolla a partir de los tejidos cerebrales. Este órgano neuroendocrino secretan 2 hormonas péptidas, oxitocina y hormona antiurética o HAD, que también conocida como vasopresina. La oxitocina y el HAD son producidas por células neuroendocrinas en 2 áreas distintas del hipotálamo. Estas hormonas están encerradas dentro de las vesículas y son transportadas por los axones de las células neuroendocrinas. El lóbulo posterior de la glándula pituitaria también tenemos al lóbulo anterior de la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria se desarrolla a partir de las células epiteliales en vez de las células neuronales. El lóbulo anterior funciona como una glándula endocrina clásica. Recibe señales por medio de la sangre y libera sus hormonas hacia la sangre. El hipotálamo produce varias hormonas liberadas y hormonas inhibidoras que regulan la producción
de hormonas específicas de la glándula pituitaria anterior. Las hormonas liberadas y las hormonas inhibidoras son producidas por las células endocrinas específicas en el hipotálamo y son almacenadas en las vesículas, en las terminales de los axones. Las hormonas liberadas e inhibidoras pasan por las paredes del capilar hacia el tejido del lóbulo anterior de la piel de la pituitaria. La glándula tiroides. La glándula tiroides está ubicado en la región del cuello, enfrente de la tráquea y debajo de la laringe. Las hormonas de la tiroides, tiroxina, también conocida como T4, y la triodotironina o T3, son sintetizadas a partir de aminoácidos, tirosina y del yodo. Vamos a hablar un poquito de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas pequeñas, amarillas, de tejido, que están en contacto con los extremos superiores de los riñones. Cada glándula cuenta con una porción central de médula suprarrenal y una gran sección anterior de corteza suprarrenal. La médula suprarrenal es una glándula endocrina acoplada al sistema nervioso simpático. La mayor parte de la producción hormonal de la glándula suprarrenal es epinefrina. También vamos a hablar un poquito de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas pequeñas, amarillas, de tejido, que están en contacto con los extremos superiores de los riñones. Cada glándula cuenta con una porción central de médula suprarrenal y una gran sección anterior de corteza suprarrenal. La médula suprarrenal es una glándula endocrina acoplada al sistema nervioso simpático. La mayor parte de la producción hormonal de la glándula suprarrenal es epinefrina. También vamos a hablar un poquito de la insulina. Como podemos saber, la insulina es una hormona anabólica que regula el uso y el almacenamiento de nutrientes. También estimula a las células de muchos tejidos, incluyendo el hepático muscular y las células grasas, para tomar la glucosa de la sangre. La insulina también impide que las células hepáticas liberen la glucosa. La insulina también nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas y las proteínas. También produce el uso de ácidos grasos como combustible y en lugar de ello estimula su almacenamiento en el adiposo. Y como podemos saber, la regulación endocrina, también hay muchas enfermedades que afectan en el sistema endocrino, como el diabetes mellitus. El diabetes mellitus se genera a partir de las glándulas de páncreas. El diabetes es una enfermedad endocrina caracterizada por la falta de insulina en la sangre. Cuando la producción de la insulina se ve afectada, la glucosa se encuentra circulando libremente por la sangre, ya que lo que puede derribar
consecuencias graves para nuestra salud. Algunos síntomas que afectan o que padecen las personas que padecen de diabetes es el síntoma pérdida de peso involuntario, mucha sed, aparición de llagas que tardan en cicatrizar, infección, fatiga y también debilidad. Pero hay dos tipos de diabetes, el diabetes tipo 1 y el diabetes tipo 2. El diabetes tipo 1 son las células T que destruyen a las células beta, resultando insuficiencia de insulina, ya que por lo mismo las personas que padecen de diabetes tipo 1, esas personas se inyectan insulina. Esto surge durante la infancia. Es debido a que el sistema inmune, a causa de algún trastorno genético, empieza a atacar a las células productoras de insulina del páncreas. Esto provoca que el cuerpo no disponga suficiente hormona y haya un exceso de azúcar en la sangre. Y la diabetes tipo 2 es la más común. Esta diabetes está relacionada con el sobrepeso, la gente que es gordita. Esto aparece generalmente a partir de los 40 años de edad. En este caso, el problema está en el hecho de que las células se vuelven resistentes a la acción de insulina. Y el páncreas no puede producir la cantidad necesaria de hormonas, y esto acaba causando también que haya un exceso de azúcar en la sangre. También está la enfermedad conocida como hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad endocrina muy común que ocurre cuando la glándula tiroides produce demasiada cantidad de hormonas tiroideas. Cuando los niveles de estas hormonas son demasiado altos, el metabolismo de todo el cuerpo se acelera. Esto suele ocurrir cuando el propio cuerpo incita la producción de tiroxina. Hay tumores en la glándula tiroidea, exceso de yodo en la dieta y infecciones víricas también. Y esto provoca que algunos síntomas los afecte. Está la pérdida de peso involuntario, es decir, o sea que la persona que padece de enfermedad no realiza ejercicio, no está teniendo una dieta más restringida y aún así pierde peso de manera involuntaria. La taquicardia. La taquicardia es la aceleración del corazón. Esto también hay dificultad, y estas personas que padecen de esta enfermedad del hipotiroidismo tienen dificultad para conciliar el sueño, el nerviosismo, ansiedad y el cuerpo, un pie delgado o el brazo delgado. También fragilidad del pelo, o sea, es decir, con mucha facilidad se les cae el pelo. También temblores en el cuerpo, sensibilidad y también sensibilidad al calor.
Y también hay otra enfermedad conocida también como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, esto cambia, también es una enfermedad. Esto también se desarrolla en la glándula tiroides. Por el contrario, la persona puede tener un aspecto de sobrepeso, la gente que es gordito, y le cuesta mucho, a pesar de cuidarse mucho, de uso de alimentación, hacer ejercicio, le cuesta mucho mantener un nivel de grasa saludable. Esta enfermedad es una enfermedad endocrina que afecta a la glándula tiroidea, pero en este caso aparece cuando ésta no produce suficiente cantidad de hormonas, ya que en el trastorno de la tiroides más común no hay suficiente hormonas tiroideas en el cuerpo. El metabolismo no puede ser controlada adecuadamente y esto suele o ocurre cuando el sistema inmune ataca a las células de las tiroides que producen hormonas por una extirpación de la tiroides. Y en esta enfermedad los síntomas son el aumento de peso, cansancio, también la depresión. Vamos a hablar de otra enfermedad que se llama el Addison. Esta enfermedad no es tan común, pero es una enfermedad, un trastorno conocido, potencialmente mortal, que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente cantidad de hormonas. Estas son básicamente el cortisol y la adrenalina, encargada de agradar grasas, de aumentar la presión sanguínea respectivamente. Los síntomas son la caída de cabello, cansancio extremo, bajo nivel de azúcar en la sangre, dolor muscular, y esta enfermedad puede aparecer en todos los grupos de edad. Su desarrollo es un poquito lento, pero los síntomas también tardan en notarse, y por eso es importante que esté yendo seguido o revisarse seguidamente con los médicos. Bueno, hay otra enfermedad conocida como la enfermedad Cushing. Esta enfermedad es un trastorno endocrino también que aparece cuando las glándulas suprarrenales producen demasiadas cantidad de hormonas, específicamente el cortisol. Esto provoca que el metabolismo de las grasas en el cuerpo se vea afectado. Suele surgir cuando el propio cuerpo, a causa de algún defecto genético, produce más cortisol del que necesita. También puede ser causado por el uso de medicamentos, siendo aparición de estrías, síntomas, aparición de estrías, formación de acné por la acumulación de grasas, y osteoporosis, debilidad en los huesos. Esta enfermedad hace que acumule las grasas aquí en esta parte del cuello y también en el brazo. Entonces esto hace que haya aumento de grasa muy alto y la formación de
de acné, la acumulación las estrías también. Y también está la enfermedad conocida como la agromegalia. La agromegalia es una enfermedad endocrina también, que ocurre cuando la glándula del hipotálamo produce demasiada cantidad de hormonas del crecimiento en la fase adulta. También hay otra enfermedad conocida como el enanismo hipofisario. Esta enfermedad es una enfermedad física en la que las personas tienen una estatura menor a los de 1.22 metros. Es una de las causas que conducen al desarrollo del enanismo. Es una deficiencia en la que la hormona del crecimiento que el crecimiento es producida por la glándula del hipotálamo, y esto hace que la persona no se desarrolla. Entonces, los síntomas de esta enfermedad puede ser problemas respiratorios, dolor de espalda y también aumento de peso. Y la otra enfermedad, que es conocido como el gigantismo hipofisario. Esta enfermedad es un trastorno endocrino que aparece cuando hay un exceso de hormona de crecimiento. Creo que el crecimiento en esto es excesivo, hace que el niño sea extremadamente alto para su edad. Y los síntomas de esta enfermedad es que el niño cambie de voz, el cambio de voz, problemas también de visión, espacios entre los dientes y mucho más. También está la enfermedad hipogonadismo. El hipogonadismo es una enfermedad endocrina en la que las gonadas o ovarios y testículos producen poca cantidad de sus correspondientes hormonas, lo que impide que se den los cambios secundarios en la pubertad, o sea, cuando se presentan en la etapa adulta. Se asocia una menopausia temprana. Esta enfermedad es más causada por las mujeres, es ambos, pero más en las mujeres. Muchas gracias. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormon, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino. Está conectada a la base del cerebro y, al igual que una antena,
recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que ésta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas, la triiodotironina, o T3, y la tiroxina, o T4. Estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos, y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL, estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar.